Hola, yo soy Mabe. Llevo un mes viviendo aquí en Corea. Me mudé para hacer mi doctorado y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud mental aquí en Corea. Hola y bienvenidos a todos a Corea desde mis ojos. Esta es una sección en la que hablaremos de algunos temas relevantes con relación a la vida en Corea. Desde mi perspectiva como extranjera viviendo en Corea, esperamos que sea de utilidad no solamente para quienes viven aquí, sino también para quienes están viviendo fuera de sus países de origen y en general para cualquier persona que este contenido les sea de utilidad y sea divertido y ameno. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud mental. La salud mental es la forma en la que tú cuidas lo que piensas, cómo lo dices, cómo actúas con relación a lo que piensas y lo que sientes. Esto no suele ser fácil. Hay cosas, externalidades que nos afectan todo el tiempo y también cuestiones internas de cada uno de nosotros que pueden llegar a hacer la vida un poco más difícil. Entonces vamos a evaluar algunas posibilidades que nos pueden ayudar a sobrellevar las cuestiones que pueden resultar más complejas en nuestro día a día. Lo primero que quisiera decir es que mi impresión con relación a la salud mental aquí parte, creo yo, desde la noción del descanso. Aquí en Corea creo que es muy común que se escuche sobre esta cultura del pali pali, que es como hacer las cosas muy rápido. Y yo antes las relacionaba no solamente con la rapidez con la que se hacen las cosas, sino con hacerlo de forma efectiva y eficiente. Y no es así del todo. La razón es que necesariamente para poder rendir de la mejor forma tienes que descansar. Eso es parte del ciclo de desarrollo de cualquier actividad y es fácil perderse simplemente en hacer actividades de forma recurrente y no descansar. Entonces aquí las personas no descansan, o al menos cuando descansan no lo hacen a conciencia. En mi experiencia lo que yo veo es que todos tratan de hacer un montón de cosas y hacerlas enfocadas en los resultados que deben obtener, y no siempre el resultado a obtener es su propio bienestar. En ocasiones el resultado es las mejores notas, el trabajo salga en tal momento, que se vea de cierta forma un producto, pero no siempre se pone en esa ecuación la salud mental y el bienestar de las personas que están ejecutando esa actividad. Si eso está bien o está mal, porque es algo que no me compete decir, eso simplemente se define en función de cuáles son las metas que cada uno se puso. Entonces lo que yo puedo percibir es que dentro de las metas de muchas personas no está su salud. Entonces probablemente los resultados obtenidos y la forma en la que están haciendo las cosas en realidad es la mejor forma. Ahora, desde mis ojos, la salud mental aquí en Corea aparentemente no es una prioridad, porque aquí hay una cultura como muy marcada de hacer las cosas muy rápido, en medida de lo posible orientada a los resultados, a los mejores resultados. Desde mi perspectiva, por ejemplo, yo siempre he estado acostumbrada a estudiar mucho, a trabajar mucho, a hacer varias actividades a la vez, pero finalmente a mi alrededor no necesariamente todo el mundo está haciendo tantas cosas y esperando tantos resultados. Y eso es lo que de alguna forma me hacía recordar el descansar, el respetar mis ritmos, el respetar mis tiempos. Aquí no. Aquí simplemente, si yo no como un día, solo no como, porque pues a mi alrededor está la misma gente bebiendo el mismo café durante todo el día, estudiando exactamente igual que yo. Y en ocasiones mis alarmas suelen ser ya alarmas físicas, el que me duela mucho la cabeza o el que me duele el cuerpo, porque básicamente no he descansado o no he dormido o no he comido. Entonces es algo con lo que hay que tener cuidado, porque no es únicamente el recordar que tu salud mental es importante y que tienes que darte descansos y que tienes que respetarte, sino es el hecho de que todo tu entorno no esté en favor. Es tu trabajo también el recordártelo y hacerlo. Como extranjeros, y únicamente refiriéndome al hecho de que quizá hay otras externalidades que pueden afectar, sí es importante saber que nosotros tenemos muchas cosas que nos pueden reconfortar, y esto es un tip. El que tú tengas una comida favorita, el que tú tengas una bebida favorita, el que tú tengas un lugar favorito, un libro favorito, algo que de por sí te haga sentir mejor, es muy importante. Y yo sé que todos teníamos de alguna forma consciente o inconscientemente eso en nuestras casas, pero necesitamos encontrarla aquí también. Si no hay una persona que puede ser tu lugar seguro, si no hay un espacio que pueda ser tu lugar seguro, si no hay un café, un kimchi que sea tu lugar seguro, tienes que convertirte tú en tu lugar seguro. Entonces tus pensamientos sobre ti mismo, tus palabras hacia ti mismo y tus acciones para tu beneficio tienen que ser conscientes. Y sé que suena difícil y quizá un poco extraño, pero tu cuerpo, tu mente tienen que volverse tu lugar seguro. Tienes tú que recordarte que vas a estar bien, que estás haciendo tu mejor esfuerzo y debes valorarte por eso y recordártelo
siempre que puedas, de las formas que necesites, sea con post-it, sea con recordatorios de tu celular, sea con una alarma de música que te haga sentir feliz, pero es súper importante que te lo recuerdes y ojalá y encuentren personas que también se los puedan recordar. Pero si no, su primera casa, su primer espacio de seguridad tiene que ser su propio cuerpo y su propia mente. Ahora voy a hablarles un poquito de algunas cosas de las que tienen que saber y estar preparados antes de llegar, o que quizás se percaten únicamente pasando un poquito de tiempo ya estando aquí. Y es que la cultura aquí, sobre todo en comparación con la latina, es bien distinta, sobre todo con relación al afecto físico, afecto verbal, es muy diferente. Y miren, aquí la gente es muy amable. En mi experiencia la gente es muy amable y siempre va a estar presta como a ser paciente y escucharte cuando tú necesitas pedir algo y no lo terminas de hacer o cualquier cosa, es como van a estar ahí. Pero esa no es la gente que te va a abrazar. Esa amabilidad no es por la cultura de compañía que, por ejemplo, en Latinoamérica sí compartimos, porque nosotros tenemos esta cultura de ser todos familia. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que hay que ser amable. Y sí, está bien y ayuda a veces, pero si tú necesitas un abrazo, si tú necesitas una palabra, una nota de aliento, quizá no haya alguien que te la dé con sinceridad, o quizá no haya alguien que tenga la inteligencia emocional suficiente como para comprender por lo que tú estás pasando y poder ayudarte a sobrellevarlo. Entonces, de nuevo, aunque suene difícil, ustedes tienen que hacer ese pensamiento. Si yo necesito abrazarme a mí mismo, si yo necesito animarme a mí mismo, tengo que hacerlo, porque es la única forma. ¿Cómo hago para yo abrazarme a mí mismo? ¿Cómo hago para yo quererme a mí mismo? Suena como lo natural, ¿no? O sea, porque uno ve muchos videos y dice, ay, quiérete, ay, sí. Es complejo. Y solamente les voy a dar unos tips. Primero, acá en Corea, aquí, hay un montón de comida riquísima, que puede resultar al principio muy extraña, muy diferente a la que ustedes han probado en sus casas y muy diferente a la que tienen como cercana a su corazón, pero traten de encontrar algo. Si es que no es algo que se asemeja a algo que les gustaba mucho en casa, hagan que exista una comida coreana de casa. Entonces, que sea algo a lo que puedan acudir cuando de repente estén tristes o sientan que necesitan apoyo. Pues nada, que sea una comida. Algo que tenga que ver con los sentidos. Agarren su canción de K-pop favorita y que esa sea mi alarma de que yo voy a estar bien, que yo voy a poder seguir. Lo que sea que tenga que ver con el gusto, con su olfato, con su escucha, siempre va a ayudar mucho más, porque es más como un reflejo del cuerpo que una decisión consciente. Y eso ayuda con la depresión. Ahora, les voy a enseñar una cosa chiquitita. Para uno recibir amor, primero necesita soltar todo eso que no permite que el amor llegue, o la paz llegue, o los pensamientos positivos lleguen. Entonces nos vamos a vaciar. Y por lo general es más fácil hacerlo cuando es algo muy tangible lo que se vacía. Entonces vamos a vaciar la respiración. Entonces lo que van a hacer es respirar. Vamos a hacerlo por 4 tiempos, vamos a sostener la respiración por 6 tiempos y vamos a soltar la respiración por 8 tiempos. La sensación que deben tener al soltar la respiración es que todo se vacía al punto que van a necesitar recibir. Y ahí es donde van a recibir el pensamiento positivo, lo que sea que se necesite. Esto no es raro, esto no es magia, no es ninguna cosa extraña, simplemente es utilizar el cuerpo para que ingrese una mejor idea en la cabeza, ¿sí? Entonces lo van a hacer conmigo. Respiro 4 tiempos hacia arriba. Bueno, muchas gracias por ver este video. Eso fue todo por hoy. Espero que se suscriban, que le den like, que comenten. Y en general, de corazón, si necesitan cualquier cosa, yo voy a estar revisando los comentarios. Si quisieran que hablemos de algún tema en específico, si hay algo que les pasó y les gustaría simplemente comentarlo y que lo podamos hablar en este canal, pues nada, no duden en hacerlo. Y nos vemos en un